Hola a todos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a sumergirnos en un mundo que sé que muchos de ustedes aman tanto como yo, las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino esas que te tocan el corazón, te hacen suspirar y, seamos sinceros, te obligan a gastar cajas enteras de pañuelos. Sí, vamos a hablar de drama, de amor, de pasiones desbordantes y de esas historias que te dejan pensando en ellas durante días. Hoy vamos a explorar el fascinante universo de las series románticas turcas que te harán llorar a mares. Preparaos porque vamos a hacer un recorrido por algunas de las joyas más lacrimógenas que la televisión turca tiene para ofrecer. Prometo que después de este vídeo, tendréis una lista interminable de series para ver y, quizás, también una nueva adicción. Pero antes de empezar, y si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal. Aquí encontraréis mucho más contenido sobre series turcas, recomendaciones, análisis, detrás de cámaras y todo lo que necesitas para mantenerte al día con este mundo. Así que no os lo perdáis y dadle al botoncito rojo. Bien, pongámonos manos a la obra. Las series turcas son famosas por su capacidad de engancharte desde el primer episodio. Tienen una fórmula que, aunque a veces pueda parecer repetitiva, siempre funciona. Protagonistas guapos, tramas complejas, paisajes impresionantes y, por supuesto, una banda sonora que te rompe el alma. Pero lo que realmente las hace especiales es su habilidad para explorar las emociones humanas de una manera tan intensa y realista que te sientes completamente identificado con los personajes. Vamos a empezar con una serie que seguramente ya habréis oído hablar de ella, Kara Sevda, o Amor Eterno. Esta serie es un clásico, un referente en el mundo de las series turcas románticas. La historia gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de familia adinerada. Se enamoran profundamente, pero sus vidas dan un giro inesperado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. La trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros, venganza y, por supuesto, mucho amor. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, y su historia de amor prohibido te hará sufrir como si fueras tú mismo el que está pasando por todo eso. Kara Sevda es una serie que te atrapa desde el principio y no te suelta hasta el final. Prepárate para llorar a moco tendido, porque esta serie te va a tocar la fibra sensible. La serie destaca por su cuidada cinematografía, los escenarios de ensueño de Estambul y la forma en que aborda temas como la clase social, la ambición y el sacrificio. La banda sonora, compuesta por Toy Gariki, es un elemento clave que intensifica las emociones y te sumerge aún más en la historia. Kara Sevda no es solo un melodrama, es una reflexión sobre la naturaleza del amor y la imposibilidad de escapar del destino. Otra serie que no puede faltar en esta lista es Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC, pero con ese toque turco que la hace única. La historia se centra en Yaman, un joven problemático que vive en un barrio humilde y que, gracias a la ayuda de un abogado, se traslada a vivir a una lujosa zona residencial. Allí conoce a Mira, una joven rica y popular que está pasando por un momento difícil. La serie explora temas como las diferencias sociales, el amor, la amistad, la familia y los secretos del pasado. La historia de amor entre Yaman y Mira es complicada y llena de obstáculos, pero su conexión es innegable. Medcezir es una serie que te engancha por su ritmo ágil, sus personajes carismáticos y su banda sonora pegadiza. Además, la serie cuenta con un elenco de actores jóvenes y talentosos que hacen un trabajo excelente. Si te gustan las series juveniles con un toque de drama y romance, Medcezir es para ti. Lo que hace a Medcezir destacar es su capacidad para adaptar la esencia de DOC al contexto cultural turco. Los problemas de la adolescencia, la búsqueda de la identidad y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo se presentan de una manera que resuena con el público turco. La serie también explora las complejidades de las relaciones familiares y la importancia de la amistad. Ahora vamos con una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene una historia preciosa y conmovedora, Gumuz. Esta serie fue una de las primeras series turcas en tener éxito internacional y abrió el camino para otras producciones turcas en el mundo. La historia se centra en Gumuz, una joven de un pequeño pueblo que es obligada a casarse con Mehmet, un hombre rico y apuesto que está profundamente afectado por la muerte de su novia. Gumuz se traslada a Estambul y se encuentra con un mundo completamente diferente al suyo. Al principio Mehmet la rechaza, pero poco a poco se va enamorando de su dulzura y bondad.
La serie explora temas como el amor, el matrimonio arreglado, las tradiciones familiares y la superación personal. Gummus es una serie que te enternece el corazón y te hace creer en el poder del amor verdadero. La interpretación de Songul Oden como Gummus es simplemente maravillosa. Gummus rompió barreras culturales y se convirtió en un fenómeno global. Su éxito se debió a su historia simple pero efectiva, que resonó con audiencias de todo el mundo. La serie también destacó por su representación de la cultura turca y sus hermosos paisajes. Gummus demostró que las series turcas podían tener un atractivo universal y abrió el camino para el auge de las telenovelas turcas en todo el mundo. No podemos olvidarnos de Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie es un drama de época que cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter no está enamorada de Adnan, pero se casa con él por despecho y para escapar de su madre. La vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, y se enamoran perdidamente. Su amor prohibido desata una serie de acontecimientos trágicos que cambian la vida de todos los personajes. Aşk Memnu es una serie intensa y apasionante que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La serie cuenta con un elenco de actores de primera categoría, encabezado por Beren Saat como Biter y Kaan Tatlıtuğ como Belul. La química entre ellos es explosiva y su historia de amor prohibido te hará sufrir como nunca. Aşk Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Su historia atrevida y sus personajes complejos cautivaron a la audiencia. La serie exploró temas como la infidelidad, la ambición y la decadencia de la alta sociedad. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente icónica. Su personaje se convirtió en un símbolo de la rebeldía y la pasión. Y hablando de Kaan Tatlıtuğ, tenemos que mencionar Cesur Begucel, o Valiente y Hermosa. En esta serie, Kaan interpreta a Cesur, un hombre misterioso que regresa a su ciudad natal con un plan de venganza. Allí conoce a Suan, la hija de su enemigo, y se enamoran. Sin embargo, su amor está lleno de obstáculos y secretos del pasado. Cesur Begucel es una serie llena de intriga, suspense y romance. La historia es original y te mantiene enganchado desde el primer episodio. La química entre Kaan Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün es innegable, y su historia de amor te hará suspirar. Si te gustan las series con giros inesperados y una trama que te mantiene en vilo, Cesur Begucel es para ti. Cesur Begucel combina elementos de romance y thriller de una manera efectiva. La serie presenta paisajes impresionantes de Turquía y una banda sonora cautivadora. La historia de amor entre Cesur y Suan es compleja y llena de obstáculos, pero su conexión es innegable. La serie también explora temas como la familia, la venganza y la redención. Siguiendo con historias de venganza y amor, no puedo dejar de recomendar Ezel. Esta serie es un thriller dramático que cuenta la historia de Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y encarcelado injustamente. Después de pasar años en prisión, Ömer se somete a una cirugía plástica y regresa con una nueva identidad, Ezel, para vengarse de aquellos que lo traicionaron. En su camino se reencuentra con su antiguo amor, Eysan, y se debate entre el amor y la venganza. Ezel es una serie intensa, oscura y llena de suspense. La trama es compleja y te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es simplemente magistral. Si te gustan las series con una trama elaborada y personajes complejos, Ezel es una opción excelente. Ezel es una adaptación turca de la novela El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. La serie explora temas como la traición, la venganza, el amor y la redención. La trama está llena de giros inesperados y momentos emocionantes. La actuación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es considerada una de las mejores de la televisión turca. Para un toque más contemporáneo y con una historia que explora la salud mental, tenemos Yerde o Insider. Esta serie sigue la vida de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía encubierto y el otro en miembro de una mafia. Sus caminos se cruzan constantemente sin que ninguno sepa la verdadera identidad del otro. Yerde es una serie llena de acción, suspense y drama. La historia es original y te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La serie aborda temas como la lealtad, la traición, la familia y la identidad. Las actuaciones de Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli son impresionantes.
Si te gustan las series de acción con una trama emocionante y personajes complejos, Yerde es una excelente opción. Yerde es una adaptación turca de la película The Departed de Martin Scorsese. La serie explora temas como la moralidad, la justicia y la corrupción. La trama está llena de acción y suspense y las actuaciones son excelentes. La serie también destaca por su banda sonora y su cinematografía. Y por último, pero no menos importante, quiero mencionar Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Khan, el hijo del dueño de la agencia, y se enamoran. Erkencikus es una serie fresca, divertida y llena de encanto. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su historia de amor te hará reír y suspirar. Si te gustan las comedias románticas ligeras y entretenidas, Erkencikus es perfecta para ti. Aunque es una comedia, también tiene momentos emotivos que te tocarán el corazón. Erkencikus es una serie que te hará creer en el amor verdadero. La serie presenta personajes encantadores y una trama divertida y refrescante. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman es innegable, y su historia de amor te hará reír y suspirar. La serie también destaca por sus hermosos paisajes de Turquía y su banda sonora pegadiza. Pero la magia de las series turcas no se limita a estas 8 joyas. Hay un universo entero de historias esperando ser descubiertas. ¿Has oído hablar de Sefirin KZ? Esta serie te sumerge en un triángulo amoroso lleno de secretos y tradiciones, con una protagonista femenina fuerte y decidida que lucha por su felicidad. O quizás te interese Muzice Doctor, una adaptación de la serie coreana Good Doctor, que sigue la historia de un joven médico con autismo y síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y demostrar su talento. Y si buscas algo con un toque más histórico, no te puedes perder Mutese MYZYL, una superproducción que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Esta serie te transportará a un mundo de intrigas palaciegas, batallas épicas y pasiones desbordantes. La clave del éxito de las series turcas radica en su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional. Los guionistas turcos son maestros en la creación de personajes complejos y realistas, con los que el espectador puede identificarse fácilmente. Además, las series turcas suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación personal, lo que las hace atractivas para audiencias de todo el mundo. Otro factor importante es la calidad de la producción. Las series turcas se caracterizan por su cuidada cinematografía, sus impresionantes escenarios y su vestuario elaborado. Además, la música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera y la intensificación de las emociones. Pero quizás el ingrediente secreto de las series turcas sea su capacidad para sorprender al espectador. Los guionistas turcos no tienen miedo de tomar riesgos y romper con las convenciones del género. En muchas series turcas, los protagonistas no siempre terminan juntos, los personajes mueren de forma inesperada y las tramas dan giros sorprendentes. Esto mantiene al espectador enganchado y ansioso por saber qué va a pasar a continuación. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido por las series turcas románticas que te harán llorar. Espero que hayáis disfrutado de este viaje y que hayáis encontrado alguna serie que os llame la atención. Hemos hablado de Karasevda, Medcezir, Gumus, Aşk Memnu, Cesur Beguzel, Ezel, Yerde y Erkencikus. Todas ellas, a su manera, son ejemplos del poder que tienen las series turcas para emocionarnos y hacernos sentir. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Si tenéis alguna otra serie turca que os haya hecho llorar a mares, no dudéis en dejarla en los comentarios. Me encantaría leer vuestras recomendaciones y descubrir nuevas series para añadir a mi lista. Y ahora, antes de despedirme, os invito a darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares que también son amantes de las series turcas, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad que aquí encontraréis mucho más contenido sobre series turcas y otros temas interesantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.